logo, un logotipo, ¿qué es? Algo que identifica una marca, un distintivo. Es el sello del marketing con el que se hace la publicidad. Si uno le dicen Coca-Cola, uno inmediatamente la relaciona con su imagen. Le hablan de qué otra marca bien conocida. De Adidas, también uno sabe que son como 3 hojitas ahí, pues a mí me parecen hojas, no sé qué son, me parecen hojas. Le hablan de cannabis y uno ya sabe cuál es el logo del cannabis, ¿cierto? Y cuando hablamos del cristianismo, ¿cuál creen que es el logo del cristiano? Que uno lo ve por ahí en los carros, en muchos lugares. Un pescadito que de cristiano no tiene nada. Si no sabe por qué, pregúntele al chismoso. No debería ser el logo del cristiano el pececito. Y hoy vamos a ver que el Señor nos va a seguir hablando de las características del fruto del Espíritu, como decía la hermana Berta, que ya hemos visto la mansedumbre, la paciencia, el amor. ¿Qué más hemos visto? El dominio propio. Y hoy vamos a ver el gozo. El gozo es el verdadero logotipo de un cristiano. No hay otro logotipo. Y el Señor nos hablaba, la última vez que me permitió compartir la palabra, nos hablaba del amor. ¿Por qué es importante hablar del amor antes del gozo? Vamos a ir a Gálatas, al capítulo 5, versículo 22, que es donde tenemos las características del fruto del Espíritu. Amén. Cuando la tengan me dicen amén. Yo tengo la nueva versión internacional. Gálatas 5:22, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Amén. Padre, en esta noche, Señor, toda la gloria es para ti, toda la honra pertenecen a ti, toda la alabanza solo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy reunidos en tu nombre, te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu en esta porción de tu palabra, que sea Él el que siempre nos ilumina, el que siempre nos guía, el que siempre nos da a conocer todo lo oculto de ti, el que revele esta palabra en nuestro corazón, nos ayude a entender, nos ayude a vivir esta palabra y nos ayude, Señor, a no olvidar lo que tú nos quieres hablar en esta noche. A ti damos la gloria, damos la honra, Señor, y delante de tu trono y en tus manos estamos, y por eso glorificamos y exaltamos tu bendita y santa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos leído un montón de veces estos 2 versículos que hablan de las características del fruto del Espíritu Santo. Y resulta que la primera característica o la primera virtud del Espíritu que vemos allí es el amor. Y después del amor viene el gozo. ¿Por qué será? Sin amor verdadero no hay gozo. Y recuerden que el amor verdadero no es el amor eros ni el amor filial. Es ¿el amor qué? El amor ágape de Dios. Y leía algo que me impactaba y decía, cuando una pareja está enamorada, uno no debería decirle al otro, te amo, sino que debería decirle, te deseo. Porque cuando uno se casa, más que por amor, se casa es por deseo. Por deseo de un montón de cosas, pero sin saber qué es el amor. El amor de pareja viene después de que nos casamos. Uno puede realmente decirle a su pareja que lo ama después de que se casó, después de que pasó la luna de miel,
Cuando vienen los problemas, los conflictos, las dificultades, las enfermedades, las crisis económicas, los hijos que vuelcan el matrimonio patas arriba, ahí sí puede uno decir realmente, te amo. Antes no, antes debería decir, te deseo. Te deseo. ¿Y por qué el amor es tan importante? Es porque es difícil, casi que imposible experimentar el gozo del Espíritu sin amor. Sin el amor del Espíritu Santo, usted y yo no podemos experimentar el gozo del Espíritu Santo. Y el gozo, que es esa segunda virtud del fruto del Espíritu, descrita aquí por Pablo, debiera ser la marca distintiva del cristiano. El cristiano debería distinguirse por el gozo, más que por saber orar, más que por ayunar, más que por hacer guerra espiritual, más que por ser usado por el Señor en milagros, en prodigios, en sanidades. Debería distinguirse el cristiano por el gozo. Pero tristemente, la mayoría de hijos de Dios no han experimentado o no viven ese gozo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuántos cristianos o creyentes conocen ustedes que viven atribulados, cansados, amargados, que no se gozan por nada, que ni una sonrisa se les saca? ¿A cuántos han visto dentro de las congregaciones que no, ni hay que hacerle cosquillas para que ría? Y ni haciéndole cosquillas, porque yo creo que le cortaron la cadena en las cosquillas como a mí. Ni a palos, ¿cierto? Hay gran parte de la comunidad cristiana que no ha entendido correctamente qué es y qué no es el gozo del Espíritu. Y eso trae dificultades para poder experimentar el mismo. Ahí veíamos un video con mi esposo que se llama El Espíritu de Kundalime dentro de las iglesias, y hablaba este predicador y decía que el espíritu de Kundalime dentro de la iglesia trae cosas del satanismo, del ocultismo, a impregnar la iglesia. Y no sé si a ustedes les tocó, a mí personalmente me tocó cuando recién llegamos al Evangelio, que oraban por alguien y la persona empezaba a reírse. A mí me tocó. Y se reía y no, y es que el gozo del Espíritu lo llenó y se reía y se reía. Y yo decía, oye, ¿y a mí por qué nunca me da risa? Pues o sea, yo nunca experimenté eso, pero yo sí vi gente dentro de la congregación que experimentaba eso. Pero a través de la palabra vemos que eso no es una práctica cristiana, que el gozo real del Espíritu Santo no tiene nada que ver con reírse, reírse. Y mostraban iglesias paganas, mundanas, donde un espíritu inmundo viene y posee a alguien y ese alguien empieza a reírse y empieza a contagiar a todos, y son como risas raras, que uno dice, esa risa no me trae paz. Risas raras. Entonces eso no es el gozo del Espíritu Santo. Y la mayoría tampoco conoce las bendiciones y los resultados del gozo de la vida cristiana. Así como no conocemos muchas veces como iglesia las bendiciones del diezmo, tampoco conocemos las bendiciones del gozo. Y vamos a definir entonces qué es el gozo del Espíritu Santo. Resulta que el gozo del Espíritu Santo está relacionado con la salvación. Usted y yo estamos gozosos porque el Señor nos salvó. Hay un versículo bíblico que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y el gozo es un sentimiento que está ligado a mi relación con Dios. El gozo del Espíritu es un sentimiento de satisfacción y de plenitud en cualquier circunstancia que nos encontremos, y que es experimentado como el resultado de un sentido profundo de que la presencia de Dios está en mi vida. Así es que mi gozo no depende de lo que está pasando afuera. Mi gozo depende de mi relación con el Señor, porque el gozo del Señor me recuerda que no importa lo que yo esté pasando, el Señor conoce, el Señor controla, y el Señor usará toda circunstancia para formar en mí el carácter de Cristo,
para llevarme a vivir más cerca de Él. ¿Cómo? En dependencia y finalmente vivir para la gloria de Él. Entonces, cuando hablamos del gozo del Espíritu Santo, hay 4 cosas que tenemos que tener presentes. La primera es que el gozo del Espíritu Santo es un sentimiento de satisfacción en mi vida. ¿Ustedes están satisfechos con la salvación que el Señor les ha entregado? Amén. Lo segundo que tenemos que tener presente, el origen del gozo no está afuera. El origen de nuestro gozo viene del Señor. El Señor es el origen de nuestro gozo. Lo tercero es que la razón del sentimiento de gozo que tenemos es que la presencia de Dios está con nosotros. Y lo cuarto es que la posibilidad de experimentar el gozo está relacionada en que yo entiendo que el desierto tiene un propósito en mi vida. Yo entiendo que la enfermedad, que la escasez, que la tribulación, que la angustia, que toda dificultad que yo pase tiene un propósito en mi vida. Y ese propósito en mi vida es llevarme a experimentar al Señor mientras estoy pasando por esta tribulación. No importa si todos los días comemos el mismo maná. Lo que importa es que usted y yo tenemos que tener hambre espiritual para poder comer el mismo maná. Al pueblo de Israel, el Señor le envió el maná. Y dice que el pueblo llegó un momento en el que se cansó del maná. Era el pan del cielo, era el pan de los ángeles y el pueblo se cansó de comer lo mismo todos los días. Hombre, no era comida. Comida en medio de un desierto donde no hay nada. No estaban llenos, pero su satisfacción no estaba en el maná. Ellos no entendían, ellos no vivían el gozo de la libertad que el Señor les había dado. El Señor los había librado de la esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado de que siempre lo mismo, yo siempre la misma, Señor? Yo siempre dándole vuelta a la misma hilacha y no salgo de lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y no nos hemos sentado a analizar que terminamos siendo iguales de quejumbrosos al pueblo de Israel. Entonces no importa si todos los días comemos el mismo maná, lo tenemos que comer con un apetito divino. Amén. El gozo del Espíritu Santo es difícil a veces experimentarlo, porque la mayoría de las personas lo que se nos ha dicho es que si estamos gozosos no podemos mostrar ni un poquito de tristeza en nuestra vida, cuando eso no es verdad. Si alguien sufrió en la vida fue Jesucristo. Pero si alguien vivió el gozo del Espíritu en su vida fue Jesucristo. Y vamos a mirarlo a través de la palabra, porque Jesús experimentó ese gozo continuo, pero Jesús lloró en la tumba de Lázaro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, que nos hablaba el Señor estos días a través del pastor, vamos a ir allí. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo entre el 32 y el 36. Dice así: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrodilló a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. ¿Y qué dice el versículo 35? Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Jesús lloró y su llanto no fue de alegría, fue de tristeza, pero aún allí no perdió el gozo, aunque lloró. Jesús en Lucas 19, entre el 41 y el 42 lloró cuando vio a Jerusalén días antes de su crucifixión.
sabiendo las consecuencias que habrían de venir sobre los habitantes. Jesús se dolió por la gente, pero eso no hizo que Jesús perdiera el gozo. Jesús, en Hebreos 5:7, y quiero que lo miremos. En Hebreos 5:7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Cuánto lloró Jesús? ¿Cuánto clamó y cuánto suplicó por nosotros? Pero aún así eso no hizo que Jesús perdiera el gozo, porque él sabía que todo este sufrimiento tenía un propósito, y era nuestra salvación. Así es que, si usted quiere llorar, llore, pero llore con gratitud. Si usted, como el Señor nos ha enseñado, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y en el alma están las emociones. Si usted y yo no expresamos, no sacamos nuestras emociones, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nos enfermamos. Porque cuando uno reprime emociones, el cuerpo somatiza. Es como que estamos reteniendo algo tan grande con lo que no podemos, que el cuerpo termina enfermándose, con dolor en las articulaciones, le da migraña, le da dolor de estómago. Yo no sé ustedes, pero yo me angustio y me da un cólico y me tengo que ir para el baño. Ahí sé que estoy perdiendo mi gozo. Ahí sé que estoy perdiendo mi confianza y que estoy quitando mis ojos del Señor y lo estoy poniendo en las circunstancias. Cuando me angustio y me va dando el cólico, el Señor me está diciendo: ¿qué pues, mi hija? ¿Hacia dónde está mirando? Así es que si tenemos que expresar, expresemos. Pablo fue un apóstol que en varias ocasiones derramó lágrimas y expresó que se sentía solo, pero aún así el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16 al 17, dice: él testifica que en medio de su soledad el Señor estuvo con él y que le fortaleció. Así es que la presencia de Dios y los propósitos de Dios es a lo que nosotros llamamos el gozo del Señor. Su presencia y sus propósitos son los que traen el gozo a nuestra vida. Hay un predicador muy conocido que se llama Charles Spurgeon, y resulta que una vez, en una ocasión, él estaba en su iglesia, que era una iglesia muy grande en Estados Unidos, estaba predicando, y de por allá salió un loco y gritó: ¡fuego, fuego! Y como fuego, fuego, todo el mundo salió corriendo. Y como la gente corre y no mira para dónde va, unos pasaron por encima de otros, hubo muchos heridos, hubo muchos destrozos, y entonces provocó varias muertes incluso y muchos lesionados. Y lo que pasó el siguiente domingo fue que este predicador, con una enorme tristeza, le dijo a su congregación: casi me arrepiento esta mañana de haberme aventurado a ocupar este púlpito, porque me siento completamente incapaz de predicarles a ustedes. Pero como él era un hombre maduro, oró al Señor y antes de dar el mensaje le dijo a Dios: oh Espíritu de Dios, magnifica tu fortaleza en la debilidad de tu siervo y empodéralo para honrar a su Señor, aun cuando su alma está profundamente triste dentro de él. Vean qué oración. O sea, yo estoy mal, estoy triste, ¿yo qué me voy a parar en ese altar a enseñarle aquí a esta gente? Sabiendo que hubo muertos, que hubo heridos, que a esto acabaron hasta con el tendido del perro. Pero Señor, no es por mí, es por amor a ellos, no soy yo, eres tú en mí el que hace la obra. Ahí es donde tenemos que clamar: estoy triste, estoy angustiado, Señor, pero tú eres el que me fortalece. Mi fortaleza y mi gozo no vienen de las circunstancias, vienen de ti. Y ahí es donde Spurgeon entendió las palabras de la carta de Santiago, donde Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice:
Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Qué dice Santiago? Santiago no dice que las pruebas son un gozo. Él no dice, ay, qué gozo que pasen por pruebas, que pasemos por pruebas. No, él dice, tengan por sumo gozo las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Y el gozo del Espíritu es un regalo de Dios producido por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando usted y yo cultivamos una estrecha relación con el Señor que nos lleva a estar satisfechos en toda circunstancia. Porque entendemos que Dios es soberano y que como Dios es soberano, Dios puede hacer como quiera. Así a usted y a mí no nos gusta y así a usted y yo no entendamos nada de lo que está pasando. Porque los propósitos de Dios son para su gloria y son para su honra. La pastora en la finca decidió cortar el pino. Yo creo que todos han ido a la finca, ¿cierto? Decidió cortar un pino muy alto. Yo creo que más alto que este edificio, porque le estaba dañando el camino. La raíz del pino estaba rompiendo el camino y ella lo mandó a cortar. Y resulta que contrató a alguien y ese alguien envió 2 hombres o no sé cuántos a que cortaran el árbol. Y uno de ellos se subió con mucho afán, se amarró del árbol y como que cortó el árbol donde estaba amarrado, ¿no vio? Y cayó y se destortilló. Cayó desde las alturas con todo y árbol, por las escaleras de la piscina, se quebró algunos huesos, pero gloria a Dios no se murió. El pastor le entró en pánico, le dio el soponcio, pero yo le decía a mi esposo, y si el propósito de Dios al este hombre caer de ese árbol es que lo conozca, no sé si será cristiano, si no será cristiano. Al que contrataron es cristiano, tal vez le ha hablado, tal vez no ha prestado atención, yo estoy aquí haciendo conjeturas, pero Dios usa todo para sus planes, para su propósito y para nuestro beneficio. A veces nos asustamos, ay no sabía ni cómo se llamaba, no tenía cédula, no tenía nada. Sacarlo de esa finca en una camilla, eso es un camello, pero camello. No había camilla. Lo amarraron a una de esas mesas que tenemos ahí y lo sacaron en un motocarro. Y ustedes saben que ese camino es subida, pobrecito, qué pecado. Yo no me imagino cuánto le dolió a ese pobre hombre mientras llegaba al hospital. Pero Dios usa todo para nuestro beneficio. A veces nosotros no entendemos la circunstancia que estamos viviendo, porque no sabemos el plan de Dios, pero ahí es donde descansamos en que los planes, los propósitos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Amén. Mire, todo cristiano debería experimentar el gozo. ¿Qué creen ustedes? Sí, todo cristiano debería experimentar el gozo del Espíritu. El Nuevo Testamento no nos presenta el gozo como una opción o como una sugerencia, sino que nos lo presenta como una experiencia que todos los que amamos a Cristo tenemos que disfrutar. Eso no es una opción. Usted, si quiere, tenga gozo. Pero si usted es muy depresivo, tranquilo, quédese así. No. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos que tener gozo, porque el gozo no es algo que usted y yo nos ganemos, sino que es algo que el Espíritu de Dios nos quiere regalar a todos. Filipenses 4, que es algo que el Señor ha venido hablando a través de mi esposo, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y cuando uno aprende a través de hermenéutica y de homilética a estudiar la palabra, vemos que en ese versículo hay un verbo imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo? No es el verbo que se va a brincar por todas partes, no, ese no es imperativo, ese es hiperactivo, el niño que hay que amarrarlo de la columna. Un verbo imperativo es un verbo que indica una orden que se tiene que hacer.
¿Sí o sí? Entonces hay un verbo imperativo en este versículo y el verbo imperativo es regocíjense. O sea que no es una opción. Cuando usted le dicen se baña o se baña, ¿qué opción le están dejando? Se tiene que bañar. Si el médico le dice se inyecta o se muere, no, yo me inyecto. Yo me inyecto, mi esposo sale corriendo y yo lo amarro, pero él se inyecta porque se inyecta. Hay un adverbio y el adverbio dice siempre. Siempre. Entonces, regocíjese ¿cuándo? Siempre. Y hay una frase que culmina y que es clave y dice, ¿en qué me voy a regocijar siempre? En el Señor. No en mi esposo, no en mis hijos, no en el servicio, no, regocíjese siempre en el Señor, porque fuera de Él es imposible regocijarse en las circunstancias. Fuera del Señor es imposible que usted y yo veamos algo bueno en lo malo. No lo vamos a ver nunca. Y si entendemos que Dios controla las circunstancias de nuestra vida, entonces es posible regocijarnos en aquel que controla controló mi pasado, controla mi presente y controlará mi futuro. Si hasta aquí el Señor nos ha traído, ¿hasta dónde más nos podrá llevar? Si hasta aquí el Señor ha sido fiel, Él seguirá siendo fiel por siempre. Amén. Así que el gozo no es algo que usted y yo busquemos. No busquemos el gozo porque no lo vamos a encontrar. Usted y yo, diga conmigo, yo busco la presencia del Señor y ahí voy a experimentar el gozo de su presencia, no el gozo de la circunstancia. El gozo del cristiano es la presencia de Dios. Ese es el gozo del cristiano, la presencia de Dios en mi vida. Pero nosotros continuamente cometemos el error de buscar lo que Dios nos da. Queremos buscar el beneficio, pero no queremos buscar al Dios que nos da el beneficio. Queremos buscar las cosas buenas, pero sin sufrimiento. Entonces queremos las dádivas de Dios, pero sin el dador de la dádiva. Y eso es como que usted y yo queremos disfrutar de los beneficios del sol. ¿Cuáles son los beneficios de asolearse? La vitamina D, ¿qué más? La melanina, la temperatura del sol. Yo no sé ustedes, pero yo amo los días soleados. Puede estar haciendo 40, 50 grados, pero yo amo ver el cielo despejado y los días soleados. A mí los días grises me dan sueño. Claro que sueño me da todos los días, pero los días soleados me alegran. Y a veces nosotros queremos disfrutar de los beneficios del sol, pero no queremos salir al sol. Queremos disfrutar de ese bronceado, queremos disfrutar de esa vitamina, de esa melanina, pero que el sol no nos vea. ¿Eso será posible? ¿Que usted dentro de su casa se broncee? No, eso es imposible. Uno dentro de la casa, sin la luz del sol, no se broncea. Queremos la luz del sol, pero que su calor no nos moleste y que su irradiación no nos queme. Y eso es lo que el cristiano está buscando hoy, o el creyente, digámoslo así. Las bendiciones de Dios, pero sin tener que esforzarnos mucho, sin tener que buscar su presencia. Miren, muchas veces queremos el gozo del Espíritu cuando adoramos en la iglesia con los hermanos, pero queremos la felicidad o la alegría que da la carne cuando disfrutamos con el resto del mundo en la semana. Y eso es algo ilógico. Yo no puedo querer disfrutar la presencia del Señor aquí, pero también disfrutar lo que el mundo me ofrece allá afuera. Porque si yo realmente amo a Dios, yo disfruto aquí la presencia de Dios y disfruto allá afuera la presencia de Dios y huyo de lo que la carne me está ofreciendo allá afuera. Necesitamos aceptar todo lo que el Señor nos
puede regalar, pero también necesitamos acercarnos al Señor para tenerlo a Él, porque como dice Habacuc, aunque el Señor no me dé nada, esa es la versión resumida mía, aunque el Señor no me dé nada, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, amén. Así es que si hoy nos damos cuenta que el gozo en nuestra vida se ha apagado y decidimos salir a buscarlo en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a encontrar. Si usted dice, sí, yo como que ya no me gozo, como que perdí la alegría, como que ese primer amor se me perdió, voy a ir a buscarlo a ver dónde lo encuentro. No lo vamos a encontrar sino en la presencia del Señor. Y cuando nos alejamos de Dios, nos encontramos escarbando en los basureros del mundo. ¿Y a cuánto les gusta escarbar los basureros? Pero ustedes sabían que el pecado huele a basura podrida. Cuando uno deja las sobras de comida muchos días dentro de la basura, que uno no las lava, no sé si les ha pasado, a mí sí, cuando he hecho pedacitos de carne cruda o la piel del pollo, echo eso a la basura, a los 2 días empiezan a salir gusanos blancos del tarro de la basura. Y esos se saltan por todos lados, ellos, mejor dicho, me toca sacar la basura sí o sí, sí o sí. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor y nos deleitamos en el pecado, eso es lo que pasa en nuestra vida. Nos llenamos de gusanos y cogemos el mal olor del pecado en nuestra vida. Cuando experimentamos placer, en el cerebro se produce una elevación de hormonas de placer, de hormonas y neuroquímicos que llamamos hormonas de placer y que las conocemos como dopamina, serotonina, oxitocina y adrenalina. Todas las terminadas en lina. ¿Sí ves que son buenas? Es que tenía por ahí una pelea con mi esposo. Que todo lo que termina en lina es desastroso. Lina, ¿usted qué dice? No, somos buenas, ¿cierto? Estas hormonas nos producen cierta felicidad, cierta energía, cierta alegría, y uno dice, ay no, tengo tanta adrenalina y me voy a ir a tirar en el canopy, yo no sé, en todos esos deportes extremos que lo llenan a uno de adrenalina, y resulta que después de que pasa el momento, bajan los niveles de hormona y uno vuelve a quedar como estaba, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros experimentamos el gozo del Espíritu, lo que se incrementa en nosotros no es una hormona, sino que es una cercanía con Dios. Y esa cercanía con Dios no baja, no disminuye. Esa cercanía con Dios nos lleva a recuperar todo lo que Adán perdió. ¿Qué perdió Adán allá en el huerto del Edén? Perdió seguridad. Entonces nosotros ganamos seguridad, ganamos identidad, ganamos certeza, ganamos propósito, ganamos significado de vida, ganamos paz, entendimiento, dirección, esperanza y un gozo permanente. Y ese conjunto de cosas que ganamos hace posible que usted y yo tengamos una experiencia de gozo con el Señor. Mire, cuando estamos preocupados o envueltos en los placeres del mundo, nuestros deseos egoístas, nunca vamos a experimentar el gozo del Espíritu, porque nuestro anhelo no es buscar el Señor, no es buscar su presencia, es buscar llenar nuestra necesidad. Por eso es que el gozo del Espíritu no es tan común dentro de la iglesia cristiana, porque en la iglesia cristiana muchos están buscando llenarse de ellos mismos. Están buscando la fama, están buscando el reconocimiento, están buscando, por ahí salió una abominación que se llama ¿cómo? Flow, una congregación, así podríamos llamarlo Flow, aquí en Medellín, donde se le da a los chicos, porque la mayoría son chicos, la libertad de hacer lo que quieran. Y dentro de la congregación se arma el show. Si usted quiere venir en patineta y hacer su show, venga, hágalo.
porque es para el Señor y es para que se sienta gozoso. Si usted quiere venir a hacer la payasada, venga, hágala porque es para el Señor y se sienten gozosos. O sea, mejor dicho, eso es un circo, donde usted puede hacer lo que quiera hacer. Y así como eso, muchas iglesias están buscando llenar al hombre. Hay buzones de sugerencia dentro de las iglesias y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Esto es un negocio? ¿Es para el hombre o es para el Señor? Que a la gente le gusta así, que a los chicos les gusta así, entonces cambiemos porque ya estamos muy anticuados, cantemos lo que la gente quiere escuchar, prediquemos lo que la gente quiere escuchar y por eso el gozo del Espíritu no está. Por eso llega la adversidad, el problema, la circunstancia difícil y la gente huye. Por eso cuando venga la persecución a la iglesia cristiana, muchos van a huir, porque ni conocen al Señor, ni están por el Señor, y mucho menos tienen el gozo del Señor. Amén. Guayayay. El gozo del Espíritu no tiene nada que ver con que usted y yo dediquemos tiempo a cultivar una relación íntima en la iglesia, ni a estudiar la Biblia con las personas, ni a realizar actividades en la iglesia, porque ninguna de esas actividades nos da el gozo que viene de Dios, porque usted y yo podemos ser lo que queramos ser dentro de la congregación. Usted puede venir con la tristeza más grande del mundo y aquí poner cara de risa, de tranquilidad y de paz. Y nadie se dio cuenta que usted estaba triste, nadie oró por usted y nadie le dio una palabra de aliento. Estudiar la palabra, mire, a veces hacemos estudios bíblicos, pero de lo que nos enseña el Señor no aprendemos nada, porque tenemos la cabeza en otro lado. Y lo que aprendimos hoy, dentro de 8 días, no nos acordamos. Podemos venir a servir en la iglesia, pero eso no nos acerca al Señor. Lo que realmente nos acerca es la relación con el Señor, porque ninguna actividad puede darnos el gozo que viene de Dios. La palabra no dice que usted y yo tenemos que tener el gozo de la iglesia, ni el gozo del estudio bíblico, ni el gozo de convivir con los hermanos, ni el gozo de las actividades cristianas, sino el gozo del Espíritu que proviene de la llenura del Espíritu. Amén. Y cuanto más meditemos sobre la vida cristiana, más descubrimos que nuestro gozo es directamente proporcional de la presencia que usted y yo tengamos de Dios. Entre más cercanos estemos a Dios, mayor va a ser nuestro gozo. Entre más lejanos, más duro nos va a dar las circunstancias difíciles. Más rápido vamos a salir huyendo. Entonces, ¿cómo se cultiva el gozo del Espíritu Santo? ¿Cómo creen ustedes? Una relación constante con el Señor. ¿Y cómo es la relación con el Señor? Primero, usted y yo tenemos que ser morada del Espíritu Santo. ¿Cómo somos morada del Espíritu Santo? Cuando el Señor nos llama. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, vea, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios viene y regenera al espíritu del inconverso y permanece con él y hace una morada permanente. Ese es el nuevo nacimiento, porque el inconverso es incapaz de experimentar el gozo del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué el inconverso es incapaz de experimentar el gozo del Espíritu? Porque no tiene el Espíritu. ¿Por qué yo no alcanzo a tocar el techo? Porque no mido 1,80 m. Así de sencillo. Soy chiquita, bueno, bajita, no alcanzo hasta donde debería. Si me pongo unos tacones, de pronto, con tacones sí. El inconverso no tiene el gozo del Espíritu porque no tiene el Espíritu. No puede, eso es imposible. Lo segundo, para cultivar el gozo del Espíritu es una vida de obediencia. Diga conmigo, yo necesito ser obediente para tener gozo. La obediencia es indispensable para una experiencia del gozo espiritual, porque el Espíritu Santo no va a producir gozo en un cristiano desobediente.
porque eso sería contradecirse a él mismo. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el verso 10 dice, Jesús le está enseñando a los discípulos y nos está enseñando a nosotros, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, aquí hay palabras muy importantes y de nuevo aparece un verbo y el verbo es guardar. Si ustedes guardan, permanecerán y entonces sigue diciendo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cómo se encuentra el gozo del Señor? Guardar y permanecer, guardar los mandamientos y permanecer en el Señor. Si no guarda, vea, si somos desobedientes, ¿cuándo vamos a encontrar al Espíritu en nuestra vida? No lo vamos a tener. Cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos, les habló de la necesidad de obedecer para que su gozo estuviera presente en ellos y su gozo fuese perfecto. Pero cuando un discípulo es desobediente, jamás va a tener el gozo del Espíritu. ¿Qué va a tener alguien desobediente del Espíritu? Sí, va a tener tristeza. Y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido? Y el Espíritu Santo nos ha hecho entrar en tristeza. Porque mientras usted y yo no entendamos y no sintamos la tristeza de fallarle a Él, no nos vamos a arrepentir. Usted y yo nos enojamos, peleamos, acabamos con el tendido del perro y nos sentimos orgullosos porque superamos a la persona con la que estábamos peleando. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos dice, ¿qué estás haciendo? Pide perdón, uno dice, ay no, la embarré. Entonces viene la tristeza que me lleva al arrepentimiento. Lo tercero para cultivar el gozo del Espíritu es una disposición de gratitud. Porque cuando usted y yo somos ingratos no vamos a reconocer lo que Dios nos da y eso nos llena de amargura. Y la amargura es una de las principales ladrones del gozo. Usted y yo no podemos decir que tenemos gozo y que somos amargados. Eso sería como decir que somos blancos por fuera y negros por dentro. Eso es imposible, ¿cierto? La amargura que experimentamos es el resultado de que algo no salió como queríamos. Y si entendemos que Dios es el que orquesta toda nuestra vida y todo lo que nos pasa, nuestra amargura, si no entendemos que Dios es el que permite todo lo que pasa en nuestra vida, nuestra amargura nos lleva a entender que Dios no estuvo en control de nada de lo que pasó en mi vida y que Dios se equivocó. Por eso usted y yo tenemos que ser gratos en todo y por todo, y entender que todo lo que pasa, Dios lo permite por algo. Y dice Pablo desde la cárcel le escribe la carta a los filipenses, y esta carta se conoce como la carta del gozo. ¿Y cómo Pablo gozoso en la cárcel? Escribiendo una carta donde anima a todos a que den gracias y donde Pablo comienza dando gracias a Dios por los hermanos y diciéndoles que pedía siempre con gozo por ellos en cada una de sus oraciones, aunque estaba allí. Y la actitud de Pablo era lo que le permitía orar con gozo por los filipenses. Y es imposible que usted y yo en medio de las circunstancias adversas oremos con gozo si no tenemos una relación con el Señor. Oramos con amargura y oramos con reclamo y oramos con ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a este? ¿Y por qué al otro? Ahí nos damos cuenta que tenemos un corazón ingrato. Y lo último es que necesitamos una mente espiritual, porque la mente carnal solo puede deleitarse en lo que la carne disfruta, nunca en lo que el espíritu disfruta. Por eso el gozo del que usted y yo hablamos proviene del espíritu. Y para disfrutar las cosas del Espíritu tenemos que tener nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu. Amén.
Miren, nuestra forma de pensar es el origen de la falta de gozo en nosotros. Nosotros somos lo que pensamos. Por ahí hay un comercial que dice, somos lo que comemos, pero los cristianos somos lo que pensamos. Pensamos en las cosas del mundo, pues vamos a ser unos carnales. Pensamos en las cosas del Espíritu, vamos a ser realmente cristianos. Nuestra actitud determina cómo vamos a reaccionar cuando suceden ciertas cosas. La actitud con la que vivimos y la mente con la que interpretamos al mundo que nos rodea son lo que determinan nuestro gozo. Pablo dijo en Filipenses, para mí el morir es Cristo y el vivir al revés. El vivir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo va a ser al revés? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el cristiano tiene las razones más grandes que cualquier otra persona para vivir en el gozo del Espíritu. Usted y yo tenemos todo para vivir gozosos. Las circunstancias pueden ser las peores. Pasamos una pandemia que cobró muchas vidas, que destruyó economías. Vivimos en un país muy difícil. Tenemos un ambiente laboral estresante, tenemos su escasez económica. Pero el gozo que el Señor nos da no se trata de vivir sin pandemia, de vivir sin muertes. No se trata de que usted y yo nos vayamos a vivir a otro país. Mucha gente huye de nuestro país o del país donde vive porque qué cosa tan horrible. Voy a ir a buscar el gozo, la tranquilidad a otro lado. ¿Y qué se encuentran en otro lado? Una vida más difícil. El gozo no se trata de pasarme de trabajo y el gozo no se trata de tener dinero. El gozo del Espíritu es el gozo que no desaparece aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros perdimos el gozo en medio de la pandemia? Yo me gocé más porque vi la fidelidad del Señor, cómo llevaba la provisión, cómo nos abría puertas a través de las redes sociales para seguir predicando, cómo todos los hermanos en la iglesia se unían, lo que no hacíamos cuando estamos aquí, cómo la gente ya pedía, abran la iglesia que quiero ir, y cuando no querían ir ya quieren ir. Y es el gozo en medio de las circunstancias difíciles, lo que nos permite el Señor. Miren, Dios nos hizo un llamado, nos dio su Espíritu, nos dio vida eterna, nos dio su palabra, nos abrió los ojos, nos da la seguridad de la salvación eterna, nos da garantías, nos regala su presencia, nos da sabiduría, discernimiento, propósito, certeza, nos pone en medio de una comunidad que Él llama iglesia. Nos provee todos los días, nos sostiene en la adversidad, se acerca a nosotros en medio del dolor y aún así usted y yo nos quejamos. Si quieren más que le piquen caña, como dice por ahí el dicho, ¿cierto? Y la razón por la que nos quejamos es porque no hemos aprendido lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando podamos decirlo genuinamente, nuestra queja y nuestra insatisfacción va a desaparecer. Y hoy el Señor nos dice, oye, ¿cuál es tu problema? Después de proveerte todo lo que te he provisto, ¿sigues insatisfecho? ¿Acaso yo no soy suficiente para ti? ¿Acaso yo no te he amado? ¿Es que la vida que compré a precio de sangre no te gusta? ¿Cómo me acusas de haberte regalado una vida eterna que te parece tan difícil llevar? Me estás haciendo parecer como un ogro ante los incrédulos. Eso es lo que hacemos usted y yo cuando no tenemos ni gozo ni gratitud en el corazón. Hacemos parecer a Dios como un Dios insuficiente.
como un Dios que no es capaz de sostenernos, que nos llamó y que le quedamos grandes. Y yo le decía a mi esposo esos días que hablábamos, después de la crisis por la que estuvimos pasando, alguien le dijo, es mejor que se ponga a trabajar, porque el Señor proveyó este mes, pero ¿y después qué? Y yo le decía a mi esposo, esta persona no conoce nuestra vida y no sabe lo que hemos vivido desde que el Señor le dijo a mi esposo, dedíquese a la obra por completo. Hemos visto al Señor sostenernos mes a mes, llegar justo a tiempo. Hemos pasado muchas necesidades, pero no hemos visto que a Dios se le hubiese acortado su mano para sostenernos. Y decir eso es como decir, Dios es un mezquino y te llamó para dejarte morir. Y eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva en el paraíso. La serpiente le dijo, oye, con que no pueden comer de ningún árbol, del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Qué le estaba diciendo Satanás ahí? Y Dios los puso aquí a aguantar hambre. ¿Qué pecado de ustedes? Los creó y los puso ahí para que murieran de hambre. Ese no es el Dios que nos llamó, que se nos presenta todos los días. Ese no es. El Dios que nos llamó es fiel para sostenernos en todas nuestras áreas. Solo que usted y yo tenemos que aprender a gozarnos en medio de las circunstancias difíciles, porque no nos llamó para que viviéramos una vida de pachá, de felicidad, de cero escasez, de cero necesidad, de cero adversidad y de cero enfermedad. No. Nos vamos a enfermar, sí, pero Dios es nuestro sanador. Nos vamos a morir, claro. Para semilla no nos vamos a quedar. Nuestra esperanza está en que nos vamos a ir con Él. Por eso necesitamos poner nuestros ojos en el Señor, regocijarnos en el Señor siempre. Y otra vez lo dice Pablo, regocíjense. Y Pablo nos diría hoy, regocíjense para que el mundo sepa que hay un lugar donde podemos encontrar plenitud y satisfacción, porque eso es lo que la palabra llama el gozo del Espíritu, y ese lugar es la presencia del Señor. Adán y Eva lo disfrutaron y lo perdieron cuando decidieron traspasar los límites que Dios les marcó y que Dios había establecido para garantizar que el gozo de la presencia del Señor estuviera en ellos. Ellos se quisieron salir de allí. No les pareció lo que el Señor les dijo y se salieron de los límites de Dios. Dios es nuestra fuente de gozo, Él es nuestro propósito, nuestro significado y nuestra seguridad. Y solo en Él las cosas existen y el gozo permanece. Y solo en Él podemos amar incondicionalmente y solo en Él podemos disfrutar la vida que Cristo compró para nosotros en la cruz. Así que el gozo debe ser nuestro logo distintivo. No que usted se tenga que reír cuando está enfermo, no. Diga, estoy enfermo, me duele, pero sé que el Señor está conmigo. Estoy en dificultades, me duele, pero sé que mi Dios está conmigo. Diga, estoy enfermo, ay, qué rico, tengo un cólico. No, tengo un cólico, me duele, me tengo que ir para el médico, pero sé que Dios está conmigo. Sé que esta tribulación va a pasar y que el final de eso será para glorificar el nombre de mi Dios. Amén. Que el gozo del Espíritu nos distinga para que el mundo sepa que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y deleites a su diestra para siempre. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque vamos entendiendo cómo una a una las virtudes del fruto del Espíritu se van uniendo, nos van dando vida y nos van transformando. Esa es la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestro ser, en nuestra alma, para que seamos cada vez más semejantes a Cristo y para que nos deleitemos cada vez más en su presencia. Padre, y en esta noche, Señor, te decimos gracias. Gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos
que nuestro gozo eres tú. Está en ti y está en tu presencia. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos buscado la llenura, el gozo, la felicidad, el deleite, en todo menos en ti. Lo hemos buscado en el servicio, lo hemos buscado, Señor, en los estudios, lo hemos buscado en la congregación, muchas veces lo hemos buscado en las cosas del mundo. Y si hasta hoy no lo hemos encontrado es porque nos falta acercarnos a ti, a tu presencia, a deleitarnos en tu presencia, a descansar en ti, a entender que tú eres soberano, que tú gobiernas nuestra vida y que tu gobierno es perfecto, que tu soberanía, Señor, es perfecta, que no nos pasa nada sin que tú estés al control. Tú no has perdido el control y hoy te pedimos perdón porque muchas veces en nuestro desespero oramos y decimos, Señor, toma el control de esta situación, cuando lo que queremos es nosotros tomar el control de la situación, porque tú nunca has perdido y nunca perderás el control de lo que ocurre. Señor, lo único que quieres a través de las dificultades, de lo que vivimos, es que miremos hacia ti, es que confiemos en ti, es que descansemos en ti. Hoy te damos gracias porque a pesar de todo lo que hemos vivido, tu presencia está con nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y hoy, Señor, queremos estar más y más cerca de tu presencia. Queremos vivir a plenitud del gozo y queremos que esta palabra sea real en nuestra vida. Regocijarnos en ti, regocijarnos una y otra vez. El gozo no es una opción para el cristiano, el gozo es una orden, es algo que tú pones en nuestra vida, pero que tenemos que buscar en la relación y en la intimidad contigo. Ayúdanos y enséñanos, Señor, y que cada vez que venga la dificultad podamos escarbar en nuestra vida y mirar cómo estamos, cómo está nuestra relación y cómo nos gozamos a través de todo lo que nos pasa. Ayúdanos a recordar tu palabra, a vivirla y a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu cada día en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén.